Bienvenidas, bienvenidos. Hoy compartiremos la historia de la primera rectora mujer de todo el país, la licenciada Esther Pico. Bienvenida, Esther, a este ciclo dedicado a los rectores. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Además, en primer lugar quiero felicitarla a la universidad, al rector, por la iniciativa de crear este espacio que me parece muy importante. Y además desearte el mayor de los éxitos en la conducción de este ciclo. Muchas gracias. Y la verdad que decir Esther Pico en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis es nada más y nada menos haber llegado a dirigir los destinos de esta institución como una rectora, la única mujer en todo el país, ¿no? Sí. ¿Qué significó para vos? A ver, la verdad que los sucesos se dieron muy aceleradamente, en realidad, porque no había, aun cuando yo tenía ya una experiencia de gestión en la universidad, porque había sido decana normalizadora. Y en ningún momento, además, debo confesarte que analizamos mi candidatura desde el punto de... ni habíamos cobrado conciencia de que en caso de que fuera elegida, cosa que pasó, iba a ser la primera rectora mujer de una universidad pública en el país. Y que ibas a presidir el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí, es cierto que también fui la primera que presidió el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y además esa fue una situación que subsistió por muchísimos años. Yo incluso no tengo noticia cierta de que haya habido otra mujer a posteriori que haya sido presidenta del CIN. Porque por otro lado yo fui electa rectora y pasaron varios años hasta que se eligió otra rectora mujer y recién ahora me parece que hay 2 o 3 probablemente rectoras mujeres. Poniendo el foco en la actualidad, en la lucha de empoderar a las mujeres. Eso es aquello cierto. Era un suceso histórico para las universidades. Sí, eso es cierto. Fue histórico. A mí me había pasado que yo había sido ya la única mujer en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la política. Yo tenía militancia partidaria y por supuesto en los partidos las mujeres estábamos muy relegadas y en todos los ámbitos en general nos costaba mucho llegar a determinados cargos, es decir, todos aquellos cargos que implicaban poder. Digamos. ¿Y en la UCR qué cargos ocupaste? Yo ocupé cargos partidarios y el único cargo electivo que ocupé es haber sido diputada constituyente cuando se hace la reforma de la Constitución provincial. Y bueno, y después fui candidata, nunca en primer término, ergo, con pocas posibilidades de salir, ¿no? ¿Te acordás tus orígenes universitarios aquí en esta casa? Bueno, coincidió mi origen universitario con que mi familia se había instalado en San Luis no hacía mucho tiempo. Nosotros vivíamos en Villa Dolores y por razones laborales de mi papá
hubo un traslado de la familia cuando yo estaba cursando el último año de la secundaria a San Luis, y yo, por estar en el último año, tuve la posibilidad de poder concretarlo y terminarlo en San Luis. ¿En dónde? En la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán. Paula Domínguez de Bazán. Y no se llamaba Paula Domínguez de Bazán. Paula Domínguez de Bazán es Dalmacio Bell-Sarfield se llamaba. Sí. Bueno, qué detalle. Era una escuela pública muy, muy numerosa, con todos los niveles de la educación primaria, y además de ser una escuela muy numerosa, era una escuela con muchas actividades donde se estimulaba mucho la participación del alumnado. Entonces yo, por ejemplo, todo el tiempo había estado participando en el club colegial, que se llamaba, como presidenta, y entonces tenía mucha participación en actividades culturales, deportivas. De alguna manera, eso a lo mejor fue el inicio de mi entrenamiento para tareas de dirección y de organización que fui desempeñando con posterioridad. ¿Y aquí te inscribís en la carrera de psicología? Sí, me inscribo en la carrera de psicología. Fue bastante determinante que eligiera psicología, una visita de docentes de la universidad, en aquella época Universidad Nacional de Cuyo, total, a la escuela en Villa Dolores, donde nos hablan de las distintas carreras, y allí surge mi interés por la psicología. Bueno, elección que festejo aún todavía, porque yo tuve un desarrollo profesional importante en mi profesión, y además siempre la ejercí con mucha dedicación, con mucho amor y con mucha satisfacción, ¿no? ¿Cómo fue tu gestión? ¿Qué recordás de tu gestión como íconos? Y además haber compartido la gestión con un químico como fue Esteban Jáuregui. Esteban Jáuregui. ¿No? Yo venía de una experiencia previa en la universidad, como en la tarea de gestión. Me parece que además mis dos gestiones universitarias fueron en momentos claves del desarrollo de la universidad en general y de nuestra universidad en particular. Una fue cuando el doctor Colavita, rector normalizador en el gobierno de Alfonsín, luego del horror de la dictadura militar, me propone ser decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esa fue una experiencia muy fundamental, porque implicó la democratización y la reconstrucción de la universidad, que había sido objeto por parte de la dictadura de un ensañamiento especial, y fue una tarea importante, y además enmarcada en los principios de la reforma universitaria. Entonces, ¿por qué la marco como importante? Porque creo que allí fue donde de alguna manera incorporé con mucha fuerza los principios básicos de lo que debe ser una universidad, y que tienen que ver con la defensa de la autonomía, la educación pública gratuita, el cogobierno universitario, todos aspectos que debimos restituirlo en el funcionamiento de la universidad, porque la dictadura cívico-militar y eclesiástica, después de haber impuesto su modelo autoritario, había borrado con todos esos aspectos de la vida universitaria. ¿Te tocó reincorporar tal vez a muchos docentes y no docentes? Uno de los aspectos fundamentales fue la reincorporación de los docentes. En nuestra facultad, además,
la realización de los concursos para luego poder realizar la asamblea universitaria y elegir el cogobierno con participación de docentes, alumnos, graduados, y bueno, restituir todo lo que hace al funcionamiento de una universidad en democracia. Claro. Y con Esteban Jáuregui, ¿qué te unió en la gestión, si lo pudieras en recordar? La gestión de rectora, en el tema y el otro, bueno, por eso me lleva, ese fue un momento clave, me parece, en las universidades, porque que allí se hubiera hecho y puesto tanto el énfasis en la autonomía universitaria, me parece que la constituyó a la autonomía como una marca de identidad de nuestras universidades, que la defendió a la universidad de todas las inestabilidades políticas que han ocurrido en nuestro país a lo largo de estos años y que aún somos presas de ellas actualmente. El otro momento es el momento en que yo soy elegida rectora, en que una vez terminada la normalización, cuando a mí se me elige, que es en el año 1995, tenemos el gobierno menemista, el neoliberalismo irrumpe en nuestra vida y se universaliza, y entonces allí aparece el intento de cambiar el modelo universitario que teníamos hasta ese momento y implantar un modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que digamos, tiene su expresión en la Ley de Educación Superior que se aprueba en el 95, año en el que yo asumo, y en el que la pelea y la lucha universitaria en ese momento era defender la autonomía y la educación gratuita universitaria de los embates del neoliberalismo. Entonces, fue una gestión muy particular y muy especial y muy signada por ese tema. Por este tema en que la comunidad universitaria reacciona en defensa, y bueno, creo que el logro fue lograr morigerar todas las medidas que se planteaban desde el neoliberalismo para imponer en la vida universitaria, e impedir, ¿no es cierto?, las políticas de achique universitario, y el arancelamiento, fue un momento especial y particular. Además, todo esto enmarcado en una situación de mucha restricción presupuestaria para las universidades, y donde la relación entre la sociedad, el Estado y la universidad estaba muy marcada por la idea de la ineficiencia de las universidades y la necesidad de cambiarla y modificarla sobre la base de modelos que traíamos importados desde el exterior, para que cambiaran su funcionamiento. Hablemos de Esteban Jáuregui. Mi compañero, mi gran compañero durante el rectorado. Y Esteban, ¿cómo aparece en escena, digamos? Aparece la propuesta que yo sea rectora de distintos sectores. Pensemos que en esa época teníamos la elección desde la asamblea universitaria, no era como es actualmente elección directa. Y logramos más o menos armar la posibilidad de presentar mi candidatura, y nos faltaba el segundo, el vicerrector. Y fue bastante crítica la situación, a punto tal que dijimos, bueno, si no hay vicerrector, no hay fórmula. No hay fórmula.
¿Y por qué no había vicerrector? Bueno, en primer lugar, porque habíamos hecho algunos ofrecimientos y la gente declinaba esos ofrecimientos. La otra posibilidad que teníamos y que a mí me gustaba mucho era que me acompañara una mujer. Pero el tema era, hoy dos mujeres. Una de las anécdotas que hay en mi elección es el azoramiento que produjo que no solo fuera elegida una mujer, que era una mujer de las ciencias blandas. Y psicóloga. Y psicóloga encima. Entonces, impactó bastante el tema. Y bueno, entonces, pero en realidad tampoco tuvimos que desechar la idea de una mujer porque, no por el tema de que fueran dos mujeres, yo estaba dispuesta a asumir el riesgo tranquilamente. El riesgo en el sentido de que la comunidad universitaria no le gustara, le pareciera un exceso que fuéramos dos mujeres, pero tampoco pudimos lograr acomodar como para llevar una candidata con la que pensáramos que podíamos compaginar bien y armar un buen equipo de trabajo, hasta que alguien lo propone Esteban. Y bueno, Esteban tenía muchas condiciones, él tenía muchísima experiencia universitaria, además era un tipo respetuoso de los principios democráticos, de las opiniones del otro, era un profesor de prestigio dentro de había llegado de La Plata, de la universidad, que había venido de afuera y se había integrado y adaptado muy bien a nuestra universidad. Y bueno, Esteban dijo que sí, yo estoy dispuesto, pese a que vengo de una facultad donde me van a querer matar, porque el candidato con el que yo competía provenía de esa facultad, pero de todas maneras estoy dispuesta y bueno, por suerte aceptó y me acompañó en toda la gestión, fue un gran compañero, un gran compañero. Mirando a la distancia, ¿qué te hubiese gustado llevar a cabo? ¿Qué deberes te quedaron por hacer? Hoy siempre quedan innumerables deberes. Pero uno fuerte que a vos te quitaba el sueño en aquel momento. En aquel momento vivíamos mucho la urgencia presupuestaria, de vivir al día con el presupuesto, de tener que cuidar absolutamente las finanzas, tal vez me hubiera gustado tener la posibilidad de obtener mayores recursos para continuar con la obra, porque teníamos un montón de obras iniciadas y la verdad que el presupuesto extra que yo logré para obra, se continuaron las obras que cada una de las facultades tenía iniciadas, que eran obras modestas y pequeñas. Pero logré de Juan Carlos del Bello, el monstruo que nos asustaba a todos en las universidades, y que por ahí sigue asustando con alguna de sus propuestas, logré que me diera una partida especial para proteger parte de la obra que teníamos hecha. Toda la obra se llovía, había sectores que se llovían totalmente. Por ejemplo, ¿en dónde? ¿En qué sector? La parte de física, matemática, esa parte era la más crítica. Y bueno, eso implicaba que se deterioraba mucho de lo que teníamos construido, porque pasaba el tiempo y no la podíamos concretar. Y bueno, logré una partida especial y contrariamente por ahí a lo que hubiera hecho cualquier político, en lugar de algo que yo pudiera mostrar, inaugurar y poner la cintita y hacer la fiesta, protegí los techos y arreglé todos los techos para que dejara de lloverse ese sector y pudiéramos esperar con mayor tranquilidad la continuación de las obras que, bueno, afortunadamente después la universidad logró concretarlas, ¿no? ¿Hubieses querido una reelección? ¿No fue posible? No fue posible. No fue posible. No fue posible. ¿Pero hubo un intento? Hubo un intento, sí, pero no fue posible.
Hubo allí algunos componentes políticos que hicieron mella en esa aspiración. Sí, además fue complicada después la reelección futura. Bueno, y me sucedió el Chango, si no me equivoco. Ya con un cambio de paradigma. Con quien yo ya venía trabajando. Con un cambio de paradigma, bueno, no sé si porque con el Chango compartimos mucho la misma concepción de lo que creemos que debe ser la universidad. Y por supuesto que compartíamos nuestra pelea y nuestra lucha contra la universidad neoliberal que se instaló desde entonces. Y que aún actualmente, yo creo que actualmente podemos tranquilamente decir que los principios que sustentó la reforma universitaria siguen vigentes. Muchos de ellos están ampliados, por ejemplo, el cogobierno, se incorporaron en nuestra universidad inmediatamente los no docentes. Totalmente. En el cogobierno, que la reforma del 18 no lo había planteado. Siguen vigentes esos principios, pero también debemos todavía seguir analizando qué del neoliberalismo subsiste, y además es claro que la sociedad nos está exigiendo un rol más activo en las propuestas de la universidad para que pueda solucionar los problemas que se presentan. Y bueno, es una institución que permanentemente debe adaptarse al momento social que se vive, económico y político, y en este momento de crisis me parece que debemos estar dispuestos a cumplir un rol muy importante en ese sentido. Vuelvo a la historia. ¿Tuviste algún trato, acercamiento, vínculo con Mauricio López? No, yo no lo conocía a Mauricio, porque yo estudié en la universidad, pero en la época en que está Mauricio, yo me voy a vivir a Buenos Aires y estoy 10 años viviendo en Buenos Aires. Una vez que me recibo, si bien concurso, ingreso a la universidad, empiezo a trabajar, soy jefa de trabajos prácticos de orientación vocacional, durante algún tiempo, pero luego me caso, me voy a Buenos Aires. Y en la etapa de Mauricio estoy viviendo en Buenos Aires. De todas maneras te diría que con todo lo que he oído de Mauricio y con todo lo que leí de la producción de Mauricio y con todo lo que vi de las cosas que Mauricio hizo, es como si lo hubiera conocido. Y para mí, como para los rectores que pasamos por esta universidad, es de alguna manera un prototipo de lo que debe ser un rector universitario. ¿Y de Alberto Puchmüller? Y con Alberto, sí, con Alberto compartí bastante la historia de esta universidad y trabajé bastante con él. Y te diría que mientras mi etapa como rectora, si había alguien en quien yo confiaba, era en Alberto, y Alberto siempre estuvo dispuesto acá estoy para ayudar a solucionar cualquier problema que se presente, podés contar conmigo y aquí estoy. Alberto, que era químico, ¿tuvo algo que ver en la fórmula con Esteban Jáuregui o no tuvo intervención? No, en la elección de Esteban no. No. Yo recuerdo que como anécdota de mi elección, fíjate que yo te comentaba que todavía pensaba que el movimiento feminista no estaba en su auge, si bien el feminismo tiene su historia. Tiene una larga historia previa y en este momento está en un momento de logro de muchísimas conquistas que veníamos reclamando desde hace años. En el momento es que está haciendo la elección y está votando la asamblea y se produce la votación final en que resulta electa, quien se acerca es el Chango y me dice,
acabás de pasar a la historia. Yo lo miro porque no entendía muy bien. Sos la primera mujer rectora de una universidad pública en el país. Y en esta universidad, por supuesto. Fue el chango el que me hace cobrar conciencia. Y después fueron muchas, no sé si tanto las mujeres universitarias como las mujeres de la sociedad puntana, las que me hicieron sentir la importancia de que hubiera sido electa una mujer como rectora. Y además, de alguna manera, yo lo que había venido sintiendo en mis actuaciones anteriores era que como mujer, en la actuación de una función, siempre era más exigida que lo que se le pide a los varones. Totalmente. Y bueno, y esa exigencia que yo sentí que provino del medio y que se expresaba mucho en las notas de felicitación que me hacían llegar, en las entrevistas personales que hacían conmigo, claro, me hacía sentir, cobrar conciencia de cuán importante podía ser para las mujeres que una mujer hubiera logrado romper el famoso techo de cristal y llegar a una función de decisión y de ejercicio del poder que hasta ese momento no se había logrado en el país, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.